Muy buenas, voy a proceder a la exposición de mi comunicación para el grupo de trabajo séptimo del 10º Congreso Andaluz de Sociología, comunicación que lleva por título, como pueden ver en la pantalla, La sociología del presente de Edgar Morin. El objetivo de esta comunicación es sencillamente exponer la sociología del presente de Edgar Morin, este conjunto de investigaciones con una serie de principios guiados por una serie de principios metodológicos que Edgar Morin ha denominado así, sociología del presente, y lo haré en dos fases. En primer lugar, haré un recorrido por las investigaciones, los trabajos y las publicaciones de sociología del presente fundamentales, y en segundo lugar expondré algunos de los principios epistemológicos, metodológicos y de los fundamentos teóricos más importantes de la sociología del presente de Edgar Morin. El mismo Edgar Morin ha cifrado el origen de su sociología del presente en el reportaje, en el diagnóstico, es importante este término, el diagnóstico sociológico que Edgar Morin realizó en 1963 para el diario Le Monde, a raíz de una serie de altercados y de acciones violentas que tuvieron lugar en un concierto multitudinario de jóvenes que había sido organizado y convocado por una revista juvenil y por una emisora de radio. Fue un suceso que algunos autores han considerado que es precedente de el movimiento que se generó posteriormente en mayo de 1968, y Edgar Morin, ante una sociedad francesa sorprendida, pues llevó a cabo un diagnóstico. Para Morin, el suceso era revelador de la constitución de la adolescencia como una clase de edad con sus valores propios y con una voluntad de afirmarse como tal. Posteriormente, llevó a cabo una investigación distinta, como veremos, una investigación mucho más de carácter basada en el trabajo de campo, en la etnografía, sobre el proceso de modernización que se estaba dando en una comuna, en un pequeño pueblo de la Bretaña francesa. Esta es su obra, como tienen ahí en la pantalla, La metamorfosis de Procebé, que publicó en 1967 y es una investigación que desarrolló en 1965. A partir de ahí, Edgar Morin se planteó constituir en su centro de entonces, el CEXMAS, vinculado al CNRS, al Centro Nacional de Investigación Científica Francesa, constituir, como digo, una sección de sociología del presente y constituir también un equipo de investigadores para desarrollar este tipo de investigación y de planteamiento sociológico que él quería desarrollar. El siguiente trabajo importante que llevó a cabo de sociología del presente fue su diagnóstico, también por encargo del diario Le Monde, sobre los acontecimientos, sobre los eventos de mayo de 1968, que posteriormente quedarían recogidos en un libro que publicaría, un libro clásico sobre este tema, junto con Claude Lefort y Cornelius Castoriadis. Es importante señalar que fue el primer diagnóstico sociológico que se hizo sobre los acontecimientos de mayo del 68 y que se hizo en vivo, conforme los acontecimientos se iban desarrollando. Esto es importante subrayarlo por lo que veremos posteriormente. La siguiente investigación que hizo de sociología del presente con su equipo fue el rumor de Orleans. En 1969 surgió en la ciudad francesa de Orleans el rumor de que comerciantes judíos de boutique, de ropa para jóvenes, estaban secuestrando a jóvenes para venderlas a grupos de trata de blancas. Obviamente era un rumor, era todo falso, y lo que este libro llevó a cabo es una investigación de cómo surgió el rumor y cómo pudo difundirse y obtener tanta credibilidad entre amplios sectores de la población. Luego, posteriormente, Edgar Morin consiguió constituir un grupo de diagnóstico sociológico y llevó a cabo un acuerdo con el diario Le Nouvel Observateur para llevar a cabo una serie de investigaciones sobre temas del presente que tuviesen interés
y que fuesen particularmente llamativos. En esa línea de colaboración con el Nouvel Observateur llevaron a cabo dos investigaciones, una investigación sobre la expansión de las creencias en la astrología en la sociedad francesa, cómo era posible que una sociedad muy secularizada, muy racionalizada y en un amplio proceso de modernización, pues tuviese estas creencias irracionales. El libro se reeditó posteriormente con una serie de ampliaciones como la creencia astrológica moderna. Llevaron también a cabo una investigación muy pionera también sobre el proceso de liberación y de emancipación de la mujer, la femme majeure, traducido al castellano como la mujer liberada, donde explicaban e indagaban todo este movimiento feminista que surgía fundamentalmente a finales de la década de los 60 y principios de la década de los 70. Esta investigación en concreto es de 1973. Y luego, posteriormente, el último trabajo es un trabajo donde ya Edgar Morin no participó, puesto que abandonó su línea de investigación de sociología del presente y se dedicó a llevar a cabo toda la preparación y la publicación de lo que a la postre va a ser su obra magna, que es El Método, que es una obra que está traducida en castellano en la editorial Cátedra y es una obra de 6 volúmenes. Como digo, esta investigación ya la llevaron a cabo dos importantes sociólogos de su equipo, Bernard Payard y Claude Fischer, y consistía en ver se iba a instalar un gran complejo industrial en la zona de Fos, cercana al puerto de Marsella, y la idea era estudiar el impacto que todo el desarrollo de este gran complejo industrial y portuario iba a tener en la zona. Bien, una vez visto esta cuestión de el desarrollo por los principales trabajos de sociología del presente de Edgar Morin, ¿cuáles son algunas de las características de esta investigación, de este tipo de investigaciones? Bueno, en primer lugar, Edgar Morin está muy interesado por los eventos, por los acontecimientos y por las crisis. Todos los trabajos anteriores están centrados en eventos, en acontecimientos, es decir, en algo sorprendente que era inesperado para la sociedad y en crisis. Le interesa esto especialmente porque considera el acontecimiento y la crisis como el revelador de los procesos sociales subterráneos y latentes, que no son visibles en los periodos de normalidad social, pero que a través de los acontecimientos y de las crisis acceden a la luz y afloran al exterior. En segundo lugar, es una investigación que él denomina fenomenológica, que está basada en la multidimensionalidad, en la pluri y la intertransdisciplinariedad. Es decir, a Edgar Morin lo que le interesa es estudiar las realidades sociales y culturales. Esto significa centrarse en los fenómenos, no partir de las disciplinas. Centrarse en los fenómenos, ¿para qué? Para estudiarlos de manera multidimensional. Y eso, obviamente, inevitablemente nos lleva a planteamientos de carácter pluri, inter y, en última instancia, transdisciplinar. Lleva a cabo el desarrollo de lo que él denomina como una sociología clínica. ¿En qué consiste esa sociología clínica? Bien, la sociología clínica consiste en centrarse no, digamos, en los procesos normales y estadísticamente más relevantes, sino en los casos extremos, en otorgarle importancia para revelar los procesos sociales a las patologías sociales y a los casos extremos. Es una investigación fundamentalmente la que lleva a cabo en Procebés, en la comuna de Procebés, que está basada en la observación fenomenográfica, es decir, en lo que posteriormente pasó a denominarse como observación participante y que todavía en esta época en Francia no se conocía con ese
nombre. Es uno de los pioneros de aplicar las técnicas de etnografía en el ámbito del desarrollo de la sociología francesa a el estudio de los fenómenos de la sociedad contemporánea y de manera particular al proceso de modernización. Pues obviamente este principio epistemológico tiene todas las características propias de la observación participante. La importancia de observar la praxis social, las acciones de los actores y no quedarnos solo en la entrevista, aunque obviamente también se utilice la entrevista en profundidad, y el conocimiento que aporta el convivir directamente durante un tiempo extenso con las personas que uno está estudiando. El trabajo en equipo, esto es muy importante. La gran mayoría de las investigaciones que he referido anteriormente son investigaciones hechas en trabajo en equipo, donde los investigadores llevaban sus diarios de campo, intercambiaban los diarios de campo, hacían reuniones para debatir sobre cómo iba la investigación, para debatir las posibles explicaciones. El uso de la intervención sociológica, es decir, de lo que posteriormente se va a llamar investigación-acción, generar modificaciones en el ámbito de estudio, digamos, de manera experimental, ver qué procesos se generan y qué reacciones tienen los actores que uno está estudiando. Y muy importante también la plena conciencia de la relación observador-observado, lo que posteriormente se va a conocer como la reflexividad, tomar conciencia de cómo uno como investigador es un sujeto situado en el campo social, cómo puede estar en mayor medida implicado en el fenómeno, en la problemática que está estudiando, y consiguientemente eso condiciona su investigación y condiciona incluso sus presupuestos teóricos, y la importancia que tiene la relación del investigador con el fenómeno de estudio por las modificaciones que el investigador puede introducir en los actores que está estudiando. Entonces, la necesidad de tomar conciencia y de generar continuamente una autocrítica permanente y un autoanálisis permanente para tener conciencia de nuestras proyecciones subjetivas en la investigación y en el estudio del fenómeno que estamos estudiando. La investigación, la sociología del presente ha tenido algunas continuaciones actuales. Voy a centrarme en una, en concreto en la investigación que llevan a cabo Bernard Payard y Alfredo Pena Vega sobre la tragedia, sobre el accidente de Chernobyl. Es una investigación, como pueden ver aquí, están desarrolladas con los principios metodológicos de la sociología del presente de Edgar Morin, y es una investigación que se ha hecho con trabajo de campo en zonas que plantean una enorme contaminación por radioactividad. Muy bien, pues luego en el desarrollo de las sesiones, pues si ustedes quieren me pueden hacer alguna pregunta y estoy dispuesto a desarrollar, pues lógicamente, todas estas cuestiones que he expuesto. Muy bien, pues muchísimas gracias.